En 1921 existió en Estados Unidos un barrio tan exitoso que fue borrado en menos de 24 horas, no por una guerra, no por un desastre natural, sino por un rumor. Un lugar con médicos, abogados, negocios propios y familias que estaban construyendo algo para el futuro. Ese lugar se llamaba Greenwood, pero todo esto existía en una época en la que el color de piel podía convertir cualquier incidente en algo mucho más grande. Esta no es solo una historia del pasado, es la historia de cómo un barrio de personas negras fue destruido y por qué durante décadas casi nadie habló de ello. Para entender cómo algo así pudo ocurrir, tenemos que mirar más de cerca este lugar, porque Greenwood no era solo un barrio. En una época marcada por la segregación, Greenwood se había convertido en un símbolo de progreso para la comunidad negra. A ese lugar lo llamaban Black Wall Street, porque allí los negocios de la comunidad negra prosperaban, y lo que estaba a punto de perderse era mucho más que edificios. Tulsa ya era una ciudad moderna, con más de 100,000 personas viviendo allí. Y dentro de la ciudad, la mayoría de los casi 10,000 residentes afroamericanos vivían en Greenwood, un barrio lleno de vida. El dinero circulaba dentro de la comunidad. Era una demostración clara de cómo incluso bajo segregación, una comunidad podía prosperar con determinación y trabajo. Todo comenzó con algo pequeño, un momento incómodo en un ascensor. Dick Rowland, un joven lustrabotas negros, entró al ascensor donde trabajaba Sarah Page, una ascensorista blanca. Mencionar el color de piel de estas dos personas no es un detalle menor. Es importante para entender por qué este incidente, que pudo haberse quedado en nada, terminó desencadenando todo lo que ocurrió después, dentro del contexto de esa época. Lo que ocurrió ahí dentro nunca quedó del todo claro. La versión más aceptada es que al entrar, Rowland tropezó y sin querer pisó el pie de Page. Ella gritó y ese grito fue suficiente. Ese momento pudo haberse quedado allí, pero no fue así. Al día siguiente, el periódico de la tarde publicó la historia y lo hizo de una forma muy distinta. Afirmaron que Dick Rowland, que ya estaba bajo custodia policial, había intentado abusar de Sarah Page. Según testigos de la época, el periódico incluso habría publicado un editorial que hoy ya no existe, con un título estremecedor: para linchar a un negro esta noche. Este título no solo informaba, encendía algo. Esa misma tarde los rumores empezaron a correr por todas las calles de Tulsa. Se hablaba de venganza, se hablaba de un posible linchamiento. Al caer la noche, la tensión ya se sentía en toda la ciudad. Cientos de hombres blancos comenzaron a reunirse frente al juzgado del condado de Tulsa. Exigían que las autoridades entregaran a Dick Rowland. El sheriff se negó. Desde Greenwood, un pequeño grupo de hombres afroamericanos armados, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, decidió ir al juzgado. No iban a atacar, fueron a ofrecer ayuda para proteger a Rowland. El sheriff volvió a rechazarlos y ellos regresaron a Greenwood. La multitud blanca, primero sorprendida y luego enfurecida, intentó entrar en la armería de la Guardia Nacional. No lo lograron, pero la tensión ya estaba fuera de control. Cerca de las 10 de la noche, un rumor falso comenzó a circular por Greenwood. Se decía que el juzgado estaba siendo atacado. Un segundo grupo, ahora más numeroso, volvió al lugar. Una vez más, fueron rechazados. Cuando se retiraban, ocurrió el momento que lo cambió todo. Un hombre blanco intentó quitarle el arma a uno de los veteranos negros. Se escuchó un disparo y en ese instante el motín comenzó. La noche del 31 de mayo de 1921, multitudes de personas blancas armadas irrumpieron en Greenwood. Durante aproximadamente 18 horas,
el distrito fue atacado y devastado. Los residentes negros de Tulsa intentaron defender sus hogares, pero estaban en clara desventaja. Varios testigos afirmaron que incluso se usaron aviones. Más de 1,200 hogares fueron destruidos. Cientos de negocios quedaron reducidos a cenizas. Más de 35 bloques de edificios desaparecieron. Muchas personas fueron enviadas a hospitales y miles quedaron sin hogar. Las estimaciones de muerte varían, pero se calcula que entre 50 y 300 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas personas negras. Cuando todo terminó, lo que quedó atrás fue devastador. Sarah Page no presentó cargos. Dick Rowland fue exonerado. Sin embargo, un jurado formado únicamente por blancos culpó a la comunidad negra por lo ocurrido. A pesar de la magnitud de la violencia, nadie fue encarcelado por los asesinatos ni por los incendios. La mayoría de las familias negras de Tulsa quedaron sin hogar. Aún así, pocos días después comenzaron a construir Greenwood. Muchos tuvieron que pasar el invierno viviendo en tiendas de campaña, pero no abandonaron su comunidad. Con el paso del tiempo, esta historia dejó de contarse. Lo que ocurrió en Tulsa no fue solo destrucción física, fue la pérdida de negocios, de herencias, de oportunidades que pudieron pasar de generación en generación. Es difícil medir lo que nunca llegó a existir. La historia de Greenwood no es una acusación, es un recordatorio. Recordar no es dividir, es aprender de lo que ocurrió.